Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal de chismes favoritos, Cafecito Turco. Aquí estoy yo, vuestra amiga y confidente, lista para desentrañar los misterios y secretos del mundo del espectáculo turco. Y vaya que tenemos un chismecito jugoso para hoy, un bombazo que ha sacudido los cimientos de la farándula y que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Si lo habéis leído bien en el título, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de ese romance de ensueño que nos vendieron en Senkalkapm, son noticia otra vez. Pero ojo que no todo lo que brilla es oro, y esta vez la noticia es, bueno, mejor me acompañas y lo descubrimos juntos. Antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dale clic a ese botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ni un solo chisme, ni una sola exclusiva. Aquí en Cafecito Turco somos los primeros en enterarnos de todo, y queremos que tú también lo seas. Así que únete a nuestra familia de chismosos turcos. Ahora sí, vamos al grano. El 1 de mayo de 2025, la noticia explotó como una bomba en todas las redes sociales y portales de noticias del corazón. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Y claro que sorprendió porque después de una ruptura que nos dolió a todos los fans, y después de caminos separados, de romances atribuidos a cada uno por separado, nadie, absolutamente nadie, se esperaba esto. Pero, ¿de qué se trata exactamente? ¿De qué va este misterio que tiene a todo el mundo en vilo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Inicialmente todo apuntaba a una reconciliación. Los más optimistas soñábamos con verlos juntos de nuevo, tomados de la mano, irradiando esa química que nos enamoró en la pantalla y fuera de ella. Hubo avistamientos sospechosos en los mismos restaurantes de Estambul, comentarios crípticos en redes sociales que parecían dirigidos el uno al otro, e incluso fotos borrosas de lo que algunos aseguraban eran ellos dos cenando a la luz de las velas. La esperanza, damas y caballeros, estaba en el aire. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, es mucho más compleja y, en este caso, mucho menos romántica. Resulta que la impactante noticia no tiene nada que ver con un reencuentro amoroso. No, señores, la noticia va por otro lado, un lado mucho más profesional y, admitámoslo, un poquito menos emocionante. Según fuentes cercanas a la industria, Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido convocados para protagonizar una nueva serie juntos. Sí, lo habéis oído bien. Una nueva serie que promete ser un éxito rotundo, producida por una de las casas productoras más importantes de Turquía, y que ya tiene a varios canales internacionales interesados en adquirir los derechos. Ahora bien, antes de que empiecen a sonar las campanas de boda y de que las ilusiones de una reconciliación amorosa se disparen, hay que aclarar algunos puntos importantes. Esta nueva serie no es una secuela de Senkalkapm. No se trata de Eda y Serkan retomando su historia de amor. No, no, no. Es una historia completamente nueva, con personajes diferentes y una trama que nada tiene que ver con la anterior. Los rumores apuntan a que se tratará de un drama histórico, ambientado en la época del Imperio Otomano, con Hande interpretando a una princesa rebelde y Kerem a un valiente guerrero. Una historia de amor prohibido, de intrigas palaciegas y de luchas por el poder. Una propuesta ambiciosa que busca conquistar al público internacional y consolidar a Hande y Kerem como las estrellas más importantes de la televisión turca. Y aquí es donde entran las dudas y las especulaciones. ¿Por qué Hande y Kerem aceptaron trabajar juntos de nuevo después de una ruptura tan mediática y tan dolorosa? ¿Será que la química que existe entre ellos es tan fuerte que no pudieron resistirse a la oportunidad de compartir pantalla una vez más? ¿O será que simplemente se trata de una decisión profesional, una oportunidad de oro que no podían dejar pasar? Las respuestas, como siempre, están en el aire. Pero lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado un revuelo enorme en el mundo del espectáculo turco. Los fans están divididos entre la emoción de verlos juntos de nuevo y la decepción de que no se trate de una reconciliación amorosa. Los medios de comunicación están haciendo apuestas sobre el éxito de la serie y sobre la relación entre Hande y Kerem durante el rodaje. Y los productores están frotándose las manos, anticipando los millones de dólares que podrían generar con este proyecto. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿por qué Hande y Kerem decidieron trabajar juntos de nuevo? Bueno, aquí entramos en el terreno de las especulaciones, pero me atrevo a aventurar algunas teorías. En primer lugar, la oportunidad profesional es innegable. Como dije antes, se trata de una serie de alto presupuesto,
producida por una casa productora de renombre y con proyección internacional. Para Hande y Kerem, esta es una oportunidad de oro para consolidar sus carreras y para llegar a un público aún más amplio. Profundicemos un poco más en este punto. Se dice que la productora iYapm está invirtiendo una suma considerable en esta nueva serie. Hablamos de efectos especiales de última generación, vestuario de época meticulosamente diseñado y locaciones históricas impresionantes. Esto no es solo una serie de televisión, es una producción que busca rivalizar con las grandes superproducciones internacionales. Para Hande y Kerem, participar en un proyecto de esta magnitud es un salto cualitativo en sus carreras. Imagínense el impacto que podría tener en su reconocimiento global. No se trata solo de ser famosos en Turquía, se trata de convertirse en estrellas internacionales. En segundo lugar, la química entre ellos es innegable. Aunque su relación amorosa no haya funcionado, es evidente que existe una conexión especial entre Hande y Kerem. Una conexión que se traduce en una gran química en la pantalla y que es uno de los principales atractivos para el público. Los productores lo saben y seguramente han jugado con esa carta para convencerlos de trabajar juntos. Esta química que pudimos ver en Senkalkapm no es algo que se pueda fingir. Existe una sinergia palpable entre Hande y Kerem que traspasa la pantalla y conecta con el público. Incluso después de su ruptura, se ha rumoreado que mantienen una amistad respetuosa y cordial. Esta dinámica, si bien no es romántica, podría ser clave para el éxito de la nueva serie. Los productores están apostando a que esa conexión, aunque sea a nivel profesional, seguirá atrayendo a los fans y generando interés en el proyecto. En tercer lugar, la madurez profesional. Tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales muy competentes. Quizás con el tiempo y la distancia, han logrado superar sus diferencias personales y han aprendido a separar el trabajo del amor. Quizás han entendido que a pesar de su ruptura, siguen siendo un equipo muy valioso y que pueden lograr grandes cosas juntos. Este es un punto crucial. La industria del entretenimiento es implacable y exige un alto grado de profesionalismo. Hande y Kerem, a pesar de su juventud, han demostrado ser capaces de dejar sus problemas personales a un lado y concentrarse en el trabajo. Esto demuestra una madurez que no todos los actores poseen. Es posible que ambos hayan llegado a la conclusión de que su talento combinado es una fuerza imparable y que, independientemente de su relación personal, pueden lograr grandes cosas juntos. Por supuesto, también existe la posibilidad de que la reconciliación amorosa sea un secreto a voces. Que Hande y Kerem hayan decidido mantener su relación en privado, y que esta nueva serie sea una excusa para pasar más tiempo juntos y para ver si la chispa vuelve a encenderse. Pero como digo, esto es solo una especulación. Pero no descartemos nada, Los rumores de avistamientos en Estambul persisten, y algunos insiders aseguran que la chispa entre ellos nunca se apagó por completo. Quizás esta nueva serie sea una oportunidad para reavivar la llama del amor en un ambiente controlado y profesional. Imaginen las escenas románticas, las miradas intensas, las conversaciones a solas durante los descansos. Sería el escenario perfecto para un reencuentro amoroso. Sin embargo, es importante recordar que esto son solo especulaciones y que Hande y Kerem son muy herméticos con su vida privada. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado una gran expectación y que todos estamos ansiosos por ver el resultado de esta colaboración. ¿Será un éxito rotundo? ¿Será un fracaso estrepitoso? ¿Volverán Hande y Kerem a enamorarnos con su química en la pantalla? El tiempo lo dirá. Las expectativas son altísimas. Los fans de Senkalkapm están divididos, algunos anhelan una reconciliación amorosa, mientras que otros simplemente quieren ver a Hande y Kerem brillando juntos en la pantalla, independientemente de su relación personal. La presión sobre ambos actores es enorme, pero también lo es la oportunidad de demostrar su talento y consolidarse como las estrellas más importantes de la televisión turca. El éxito o el fracaso de esta serie podría definir el rumbo de sus carreras en los próximos años. Mientras tanto, lo que podemos hacer es seguir de cerca la evolución de este proyecto, estar atentos a las noticias y a los rumores, y por supuesto disfrutar de todo el chismecito que genera esta situación. Y créanme, el chismecito no ha hecho más que empezar. Ya hay filtraciones sobre el guión, sobre el vestuario, sobre las locaciones. Se dice que Hande está tomando clases de equitación para interpretar a la princesa rebelde y que Kerem está entrenando con espadas para perfeccionar sus habilidades de guerrero.
Las redes sociales están inundadas de fotos y vídeos de los actores preparándose para sus roles, lo que ha generado aún más expectación entre los fans. En resumen, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin no se trata de una reconciliación amorosa, sino de una nueva serie que protagonizarán juntos. Una serie ambiciosa ambientada en la época del Imperio Otomano, que promete ser un éxito rotundo y que ha generado una gran expectación en el mundo del espectáculo turco. Las razones por las que Hande y Kerem decidieron trabajar juntos de nuevo son múltiples y variadas, desde la oportunidad profesional hasta la química que existe entre ellos. Y aunque la reconciliación amorosa sigue siendo una posibilidad, por ahora lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Para añadir aún más leña al fuego, se ha filtrado información sobre posibles conflictos en el set. Fuentes cercanas a la producción aseguran que Hande y Kerem tienen visiones diferentes sobre cómo interpretar a sus personajes, lo que ha generado algunas discusiones acaloradas. Sin embargo, otros afirman que estos desacuerdos son simplemente parte del proceso creativo y que, al final, ambos actores siempre llegan a un acuerdo. ¿Será que la tensión en el set es un reflejo de una relación personal complicada? ¿O simplemente se trata de dos profesionales apasionados por su trabajo? La verdad, como siempre, es difícil de discernir. Pero independientemente de lo que suceda detrás de las cámaras, lo que está claro es que la nueva serie de Hande Erçel y Kerem Bürsin es uno de los proyectos más esperados de la televisión turca en los últimos años. Los fans de todo el mundo están contando los días para el estreno, y los productores están frotándose las manos, anticipando los millones de dólares que podrían generar con este proyecto. ¿Será el éxito que todos esperan? ¿O será un fracaso estrepitoso? Solo el tiempo lo dirá. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que les haya mantenido entretenidos. Gracias por acompañarme una vez más en Cafecito Turco. Antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Les emociona ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que se reconciliarán? Quiero saber sus opiniones. ¿Qué tipo de drama histórico les gustaría ver? ¿Intrigas palaciegas, batallas épicas, o un romance prohibido que desafíe las convenciones sociales? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí en Cafecito Turco siempre tenemos los mejores chismes del mundo del espectáculo turco, y no queremos que se pierdan nada. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismecito turco. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen cafecito turco. Hasta la próxima.